Muy buenas noches, hermanos. Quiero compartirles un pequeño tema, una reflexión. Y les invito a que abran sus Biblias a Lucas 11, versículos 14 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Es increíble, hermanos. Imagínense estando en los tiempos de Jesús, viendo a Jesús sacar a este demonio, a ver a este hombre ser sano, estar en su sano juicio otra vez, ver a este hombre ser mudo toda su vida y de repente puede hablar. Y de repente alguien al lado de ustedes le grita a Jesús: ¡danos una señal! ¡Danos una señal que eres de Dios, que eres Jesucristo, que eres el Cristo! ¿Qué responderían ustedes? ¿Tiene sentido eso o es medio absurdo? Yo creo que todos nosotros vamos a decir: es absurdo. Sin embargo, esta gente era el pueblo de Dios. No era gente que no sabía de Dios. Ellos conocían de Dios, conocían las profecías y sabían que el Cristo iba a estar allí en esos tiempos. Pero vamos a ver lo que le contestó Jesucristo. Vamos a Lucas 11, versículos 29 al 30. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, porque demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Es importante notar cuál era la esperanza de un judío en los tiempos de Jesucristo. El pueblo de Dios en estos tiempos, su esperanza, su anhelo, siempre había sido ser favorecido por Dios, recibir sus bendiciones, recibir sus promesas y no recibir las maldiciones y los castigos de Dios. Sin embargo, a través de todas las edades, el pueblo de Dios siempre estaba prisionero. ¿Por qué? Por falta de fe, por no obedecer los mandamientos, por no guardar un corazón limpio y puro. Pero el anhelo de la gente de Israel en esos tiempos era llegar a ser un pueblo grande ante el mundo, a ser reconocido entre todas las naciones, favorecida por Dios, en ser libres, en no ser oprimidos por los romanos, en alcanzar prosperidad. Y ellos anhelaban que viniese Cristo para que los salvase del yugo de los romanos y que llegasen a ser una gran nación ante todo el mundo. Pero Jesucristo, si lo hubiesen aceptado, les hubiera dado mucho más de eso que pedían. Ellos formarían a ser parte de una nación que no solamente iba a ser honrada por todo el mundo, sino honrada por todo el universo, porque iban a formar parte del reino de Dios, donde cada planeta de todos los mundos caídos iban a reconocer que esta gente ciertamente andaban en los caminos de Dios y eran favorecidos por el Rey de los Reyes, por el Creador del universo. Y es importante pensar sobre los judíos y cuál era su esperanza, para reflexionar cuál es nuestra esperanza en estos tiempos. Y yo creo que si perteneces a la iglesia adventista, tu nombre lo dice: adventista. Esperas la segunda venida de Jesucristo. Esperas que Jesucristo te tome a ti con tus amados y te lleve a la gran Canaán celestial. Y nos dice la palabra de Dios que todo ser redimido va a recibir la corona de la vida, va a recibir un arpa, va a recibir un nombre nuevo que solamente tú conoces, y vas a entrar al reino de los cielos. Vas a ver a tus hijos jugar con
los leones, con los corderitos, con los osos, con todo lo que nos imaginemos. Pero la cosa más preciosa, más hermosa, nuestro anhelo más grande es estar ante los pies de Jesucristo, besarle, darle honra, poner nuestras coronas ante Él para alabarle y glorificarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Y ese es nuestro anhelo y es nuestra esperanza. Pero Jesucristo le dijo al pueblo de Dios que no le iba a ser dada señal, sino la señal de Jonás. Y para muchos de ellos iba a ser la última señal que iban a ver, o la única señal que iban a ver. Y si la rechazaban, tristemente su esperanza no se iba a cumplir. Igualmente para nosotros, para muchos de nosotros, la señal de Jonás va a ser la última señal que veamos, o la única. Y si la rechazamos, nuestra esperanza, nuestro anhelo, no se va a cumplir. Les invito a que vayamos a Jonás 3 y leamos los versículos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y quiero que notemos aquí, hermanos, que había un mensaje que Jonás estaba predicando al pueblo de Nínive. Él estaba predicando profecía urgente, una profecía que se iba a cumplir y un juicio que iba a venir. Tenía dos partes. Y esta gente miró en este mensaje que tenía que arrepentirse, porque tal vez este Dios que proclamaba Jonás fuese un Dios de amor y de misericordia. En otras palabras, tal vez hubiese buenas nuevas, tal vez hubiese el Evangelio ahí. Vamos a Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Aquí quiero que veamos cómo comenzó su ministerio o el mensaje Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, aquí comenzó Jesús a predicar. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicó el evangelio, las buenas nuevas, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Cuando hablaba que el tiempo se había cumplido, no nomás dijo: oh, el tiempo se ha cumplido. No, se estaba refiriendo al tiempo de las profecías de Daniel. Si tienen tiempo, por favor lean Daniel capítulo 9, versículo 24. Pero aquí Jesús estaba hablando de las 70 semanas, de la última semana de las 70, que la profecía se había cumplido. O sea, había urgencia, había un tiempo corto. Y no nomás hablaba de profecía, sino, dice el versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado. Aquí Jesús les dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y cuando viene el reino de Dios, viene con juicio. Venía Dios a dar su juicio sobre el pueblo de Israel. Arrepentaos y creed en el evangelio. Entonces vemos en el mensaje de Jonás y en el mensaje de Jesucristo tres partes. Vemos que había un juicio que estaba por llegar. Vemos que había urgencia en la profecía que estaba por cumplirse. Y vemos el evangelio, el arrepentimiento y la misericordia. Un mensaje de tres partes. Y nosotros en estos tiempos, como adventistas, tenemos un mensaje que dar. Así es. Y ese mensaje, ¿cómo se le conoce? Como el mensaje de los tres ángeles. Nuestro mensaje también habla sobre las urgencias de las profecías que se están cumpliendo y que están por acabar. Hablan sobre el juicio de Dios que está por terminar. De hecho, ¿cuándo comenzó el juicio? En octubre 22 de 1844. Y
habla de arrepentimiento y de misericordia que Dios tendrá por nosotros. Ahí en el mensaje de los 3 ángeles nos habla del evangelio eterno. Cristo en medio de todo, pero no apartado de la profecía y no apartado de los juicios de Dios, no apartado de sus mandamientos, pero no apartado del grande amor de Dios. Entonces nosotros como adventistas también tenemos ese mensaje de 3 partes que dar, que es el mensaje de los 3 ángeles. Una segunda cosa que quiero que notemos es ahí en Jonás 3:5. Podemos ver que nos dice que Jonás le predicó a todos. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces quiero que noten, el pueblo de Nínive escuchó el mensaje y reconocieron, a nosotros nos hace falta algo, estamos mal, hay que arrepentirnos, hay que ayunar. Pero el pueblo de Dios en los tiempos de Jesucristo, cuando escuchó el mensaje de Jesucristo, ellos dijeron, no, a nosotros no nos falta nada, ese mensaje es bueno para los de afuera, pero para el pueblo de Dios no es necesario. No vamos a ayunar, no vamos a orar, no lo vamos a aceptar. No lo aceptamos. Y nosotros en estos tiempos seremos como el pueblo de Nínive y reconoceremos que no estamos bien, o seremos orgullosos y diremos, no me falta nada, soy rico, estoy saciado, estoy sin falta. Pero Jesucristo nos dice que el mensaje es para todos. De hecho, aquí en el versículo 5 nos dice que desde el mayor hasta el menor, todos se pusieron en ayuna. ¿Y nosotros? ¿Cuántos de nosotros ayunamos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios? Jesucristo, su mensaje fue también para todos, para chicos y grandes, fue para ricos y pobres, para los líderes de la iglesia, para las rameras, fue para todos. De hecho, los discípulos trataron de detener a los niños para que no fueran a Jesús, y Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos ver que otro tercer punto es que Jonás primordialmente les predicó a los de afuera, a los mundanos se puede decir, a los paganos, al pueblo de Nínive. Ellos conocían de Dios, pero no conocían a Dios, pero el mensaje fue a ellos. ¿Por qué? Porque grande es Dios en misericordia, porque grande es Dios en amor. Y así que Jonás fue a darles el mensaje a los de afuera. Interesante que los de afuera aceptaron el mensaje, ayunaron y se arrepintieron. Pero Jesús, su mensaje no era para los de afuera primordialmente. Su mensaje fue primordialmente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios. Y cuando Jesús le dio el mensaje a la iglesia de Dios, la mayoría desafortunadamente dijeron no es para mí. Así que los de afuera aceptaron el evangelio y los de la iglesia no lo aceptaron, la mayoría lo rechazó. Y nos dice la palabra de Dios y nos dice el espíritu de profecía que así igualmente va a ser en los últimos tiempos. Los de afuera, vendrán mucho de afuera, muchas ovejitas que le pertenecen al Señor entrarán de afuera, y muchos de los que están adentro tristemente no se salvarán. Así que nos aconseja la palabra de Dios en Apocalipsis 3:1, nos dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás reteniendo lo que tienes? ¿Te estás aferrando al Señor? ¿O vas a permitir que otro tenga tu corona? Literalmente nos dice la palabra de Dios que nos será dada una corona en el cielo con un nombre nuevo que nos ha preparado. Y hay coronas para todos. Así que Jesucristo quiere que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano sea salvo. Porque el problema no es coronas,
El problema es nuestro corazón. Queremos estar ahí. Otro cuarto punto que quiero que toquemos es la urgencia con que predicaba Jonás. Cuando Jonás fue al pueblo de Nínive, les dijo, viene Dios y va a destruirlos. ¿En cuántos días? 40 días. Tuvo que haber una reforma en el pueblo de Nínive en menos de 2 meses. Sin embargo, al pueblo de Dios, en los tiempos de Jesús les dijo, el tiempo ha llegado. Quedan 3 años y medio para mi sacrificio y 3 años y medio para que el tiempo de gracia se cierre a ustedes como pueblo de Dios. Sin embargo, Dios había trabajado con Israel no por 7 años, había trabajado con ellos por cientos y cientos y cientos de años. Los pecados de Nínive eran grandes, eran feos, eran fuertes. Por eso Jonás los odiaba. Por eso Jonás no quería que ellos fueran salvos. Sin embargo, los pecados de Israel, tal vez no tan fuertes, tal vez no tan viles, pero eran pecados y tenía que haber un arrepentimiento y una reforma. Y el pueblo de Israel dijo, no me hace falta nada. Sin embargo, Nínive en poquito tiempo hubo una reforma en sus vidas. Dejaron de vivir como vivían. Grandes pecados había allí, pecados de gran inmoralidad, pecados de cosas imaginables. Sin embargo, ellos cambiaron. No cambiaron por su poder, cambiaron porque Dios les dio poder para cambiar. Y nos dice el espíritu de profecía que en los últimos tiempos mucha gente nueva entrará a la fe, y muchos que aún están adentro de la fe van a tener que aprender cosas nuevas en muy pocos meses, parecido al pueblo de Nínive, y vamos a tener que olvidar cosas establecidas en nuestras vidas en muy poco tiempo también. Aprender muchas cosas en poco tiempo y olvidar muchas cosas en poco tiempo. Otra cosa que me gustaría que notáramos, una quinta cosa, era que Jonás no quiso ir a predicarle a Nínive. De hecho, cuando estuvo en el barco, se quedó callado y no les dijo por qué es que estaba sucediendo la gran tormenta. No fue a predicar, se quedó callado y no quería. Esta era gente muy malvada y él quería que ellos murieran. Quería que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos que habían hecho gran maldad en la tierra. En otras palabras, nosotros somos como Jonás. A nosotros se nos ha dado un mandato de ir a proclamar el evangelio, y cuando el Espíritu de Dios nos dice, ve, háblale de las buenas nuevas, ¿vamos o tomamos otro camino? O simplemente somos como Jonás, nos quedamos callados en el barco, nos vamos callados y no decimos nada. Yo sé que hay muchas razones para no llevar el evangelio. A veces estamos muy cansados con el trabajo, hace mucho frío, hace mucho calor, nos da vergüenza, esto no es mi don, no es mi talento, pero puedo hacer otra cosa. Pero el mandato de Dios es, ve, da el evangelio. Así que todo lo que podemos decir son simplemente excusas. Jesucristo no tenía que venir a esta tierra, sin embargo Él dejó el trono celestial, dejó la adoración de los ángeles, la adoración de todos los seres del universo. ¿Por qué? Porque Él quería venir, nacer como un bebé, humildemente, en lo más pobre, no tener que comer, no tener comodidades, pasar calor, pasar hambre, pasar frío, pasar vergüenzas, humillación, ser escupido, bofeteado. ¿Por qué? ¿Porque alguien quiere hacer eso? Porque Dios es amor, porque Jesús es amor. ¿Amor a quién? Amor a ti,
Él te ama y por amor vino dio este mensaje. Ahora Jonás, ¿tenía amor? Ciertamente no tenía amor. Había una diferencia entre el mensaje que dio Jonás y el mensaje que dio Jesús, y la gran diferencia era el amor. Falta de amor de Jonás y sobreabundancia de amor de Jesús. Y estaba pensando, cuando Jesús tuvo misericordia y se arrepintió de destruir a Nínive, Jonás se enojó grandemente y dijo: mejor mátame. Y Jonás le dijo a Dios: mejor quítame la vida. ¿Vemos la diferencia? Cuando un pueblo es salvado, Jonás, por falta de amor, dice: mátame, quiero morir. Pero Jesucristo, por amor, por salvar a un pueblo, por salvarte a ti, por salvarme a mí, dice: yo muero por ellos. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Somos como Jonás o somos como Jesús? ¿Estamos dispuestos a morir al yo, a tomar nuestra cruz y ir a salvar a nuestros hermanos? ¿O somos egoístas y pensamos solamente en nosotros? El otro punto, hermanos, que quiero que veamos es que el mensaje de Jonás era la profecía. En 40 días viene la destrucción. Era la profecía y era los juicios de Dios. Pero le faltaba una cosa: predicar el evangelio, la misericordia de Dios. Y Jesucristo, cuando predicaba, cuando exhortaba, lo hacía con amor y con un temblar de su boca. ¿Por qué? Porque cada alma, sea la que sea, era hermosa y preciosa ante Él, y quería exhortar a que se arrepintieran, a que cambiaran, pero no quería que el regaño o la exhortación los llevase a la desesperación, los llevase a la muerte. Así que Jonás, no, él quería lo opuesto. Él nomás predicaba profecía y juicio. Pero no se puede predicar solamente el juicio, la justicia de Dios, sin predicar el amor de Dios. Así que eso es una gran lección para nosotros. Cuando vayamos a predicar el mensaje de los 3 ángeles, es profecía, es los juicios de Dios y es el amor. No simplemente predicar el amor de Dios, sin predicar la justicia o el juicio de Dios y las profecías. No solamente predicar las profecías y los juicios de Dios, sin predicar la esperanza que hay en Cristo y su grande amor por nosotros. Entonces es un mensaje completo, no predicar solamente una parte ni 2 partes, sino el mensaje completo, las 3 partes que nos ha encomendado nuestro Señor en predicar. Otra señal que podemos ver es la señal que dijo Jesucristo, la gran señal. Él les dijo a su iglesia en sus tiempos que no les iba a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. Así como Jonás le fue señal al pueblo de Nínive, así Jesucristo le iba a ser señal al pueblo de Israel. Tenemos que estudiar esto porque así como el pueblo de Israel, para muchos, la señal de Jonás fue la única señal que vieron, o la última señal que vieron, para nosotros la señal de Jonás va a ser la única o la última señal que veamos. Así que la señal que ellos vieron es que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y lo que significa eso es que Jesucristo estuvo en el seno de la tierra muerto por 3 días y 3 noches. Y Jesús les dijo: esa va a ser la única señal que van a ver. No les daré más señal. Y para nosotros, para su iglesia en estos últimos tiempos, es la única señal que nos va a dar, la única motivación para hacer lo que tenemos que hacer. Si la muerte y la resurrección de Cristo no nos basta para amarle, para tener fe, para obedecerle,
ninguna otra cosa más nos va a motivar. Ningún cumplimiento de profecía, ni aún ver los juicios de Dios caer, nada nos va a motivar. Lo único que nos puede motivar y la única señal que dice Dios que nos dará es la señal de Jonás. Su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, lo que ha hecho Él por nosotros. Y ciertamente esa es la más grande señal, lo que ha hecho Dios por nosotros. Nos dice en el deseado de todas las gentes, el Evangelio no es sin señal. El Evangelio no es sin señal. ¿Acaso no es un milagro cuando un hombre deja un pecado que lo tenía atrapado? Y así es. ¿Cuántos no conocemos a alguien que está encadenado por un gran vicio, por las drogas, por la sensualidad, por el alcoholismo, algún problema familiar, problema financiero, algún gran pecado que haya dentro de ellos? Sin embargo, nos dice el espíritu de profecía que una gran señal es cuando un hombre puede dejar ese pecado, porque sabemos que humanamente no podemos. Solamente con el poder de Cristo, con la sangre de Cristo, podemos ser vencedores. Y esa es una gran señal, nos dice el espíritu de profecía. Y es lo único que necesitamos. Y si Dios nos da esa señal para vencer ese pecado una vez, nos puede dar esa señal para vencer el pecado 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y así, una tras otra. Y si nos da poder para vencer un pecado, nos da poder para vencer otro pecado y otro pecado, hasta que seamos transformados al hermoso carácter, a la hermosa imagen de Cristo Jesús. Pero es solamente con su poder, no con nuestro poder. Es solamente con su vida y con su sangre. Entonces, les digo, muchos queremos gran señal en estos días. Muchos estamos viendo las profecías cumplirse, pero decimos, a ver, quiero ver más antes de salirme de la ciudad. A ver, quiero ver más profecías antes de cambiar como como. A ver, quiero ver más profecías antes de entregar mi vida completamente a Cristo. Pero Dios nos dice, no les daré más señal más que la señal de Jonás. Y esa no es una señal externa, sino es una señal interna. Así que le ruego a Dios que nos dé una señal, no afuera, sino adentro de nuestro corazón, que tome nuestro corazón, que tome nuestra vida y lo haga algo dulce, algo santo, algo agradable ante Él. Le pido que nuestros corazones sean conforme a su espíritu, sean conforme a su bondad y podamos ser esa luz que se requiere en este mundo, que no seamos como la iglesia de Dios en los tiempos de antes, demandando señal, sino que seamos sus hijos obedientes, que llevemos el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo con amor, con testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y sean ricamente bendecidos. Amén.